Buena gente de Mundo Retro, aquí otra semana más. Se encuentra con nosotros Javier Barria a los controles. Javi, muchas gracias por tu soporte técnico. Y conmigo se encuentra el gran Emilio Agazzi. Emilio, ¿cómo estamos esta semana, tío? Esta semana te voy a contar, estaba en uno de mis habituales actos de procrastinación y llegué a la conclusión de que el fin no justifica los medios. El fin es el medio. Así Mu- estoy esta Buena reflexión, Emilio. Me ha encantado. Ya estamos entonando un poco ya lo que es la charla. semana. Exacto. Bueno, pues os vamos a traer esta semana una charla respecto a la película El último gran héroe, que era una película que se estrenó, si no recuerdo mal, en 1993, de mano del gran director John McTiernan, que muchos lo conoceréis por ser director de películas como Jungla de Cristal o como Depredador. Perdón, Rubén, perdón, te puedo interrumpir. ¿Qué película dijiste que hizo? Jungla de Cristal en español, para que la gente nos comprenda y no Die Hard, porque a lo mejor muchos hispanohablantes No, no, no lo Duro de asocian a esa matar, película. duro Duro de de matar. Matar en Latinoamérica, en español, se comercializó bajo el nombre de Jungla de Cristal. Está bien. Y como la cuestión no es hacer gala de la traducción más idónea, sino de utilizar palabras para que el espectador nos entienda, pues por eso utilizo ese tipo de terminología, Claro, porque básicamente. Jungla de Cristal describe la película a la perfección y Duro de Matar no. Que Duro de Matar es la traducción literal de Die Hard, pero no importa, continuemos, perdón. A ver, esto es una cuestión de distribución española, yo no tengo la culpa. Ni yo cambio ni hago traducciones yo. A ¿Cómo que no tenés mí... la culpa? Eso se hizo en España, vos sos español, por ende es tu culpa. Claro. Bueno, Emilio, continuando un poco con el tema de la película, No. viene de mano de un director que es un gran nombre en cuestión de películas de acción, tanto de los 80 y de los 90, un director icónico, que esto tiene mucho que ver con la propia película y está protagonizada por el gran Arnold Schwarzenegger, que en aquella época venía de haber estrenado una gran producción como lo fue Terminator 2, que marcó un hito en su carrera, vamos, yo creo que fue un poco el culmen de su popularidad, ¿no? En lo que es las películas que venía haciendo Arnold. Y aquí nos traen una película bastante curiosa. La traigo también porque es una de las grandes olvidadas o es una de las grandes infravaloradas de la historia del cine popular. Y Emilio, ¿tú podrías contarnos un poco a los espectadores de una pequeña sinopsis de la película? Sinopsis de la película. Last Action Hero trata sobre Danny Madigan, es el personaje principal, que es un fanático de Arnold Schwarzenegger, como éramos todos en esa época, cuando éramos niños. Danny Madigan recibe un boleto mágico de parte de un amigo suyo que es proyeccionista en un cine, y ese boleto mágico lo transporta al mundo de acción en el que él ve películas protagonizadas por Schwarzenegger de un personaje ficticio creado para esta película que se llama Jack Slater. Entonces Danny Madigan lo que va a hacer es el sueño de todo niño, estar en una película de Arnold Schwarzenegger. Entonces es una película que juega con el metamensaje del cine, aparte de ser una parodia de las películas de acción de Arnold. Bueno, hice sinopsis y aparte me metí con el género, perdón. Me excedí. La verdad que si nos pusiéramos a presentar todos los actores que forman parte de este gran elenco, sería una locura y terminaríamos mañana. La verdad que hay muchísimos cameos muy graciosos, tío, cameos muy buenos. Y por poner un ejemplo de estos cameos, está el cameo muy currado de cuando entra en lo que es la comisaría de policía, que es uno de mis favoritos, y aparece Sharon Stone fumando en la puerta, ¿sabes? Lo guapo de este cameo, Emilio, es que el cameo, tío, no es que se pare la cámara a grabarla para decirte aquí está Sharon Stone, sino que si tú como espectador te despistas, pasas de largo y no la ves bien, ¿sabes? La movida de este cameo es que Sharon Stone viste de la misma manera que Instinto Básico, que la protagonizó un año anterior, ¿vale?
y se está fumando un cigarro en la puerta. Está como agobiada porque se supone que es el momento en el que ella para del interrogatorio, mítico en la película esta, de instinto básico, y sale a la puerta para echarse un cigarro mientras que Arnold entra a la comisaría, ¿sabes? Me parece un cameo súper currado y súper loco. O sea, es que. Vamos, No, con eso de los cameos quería decir algo, es como anécdota. Schwarzenegger tiene esta imagen de tío duro y estas cosas. Pero vos sabés que toda la enorme cantidad de cameos que hay en esta película es porque aparentemente, y todo lo que cuentan los que han trabajado con él, es que es un tipo muy afable y muy generoso. Entonces, cuando iba a hacer esta película, la gente decía, sí, si va a estar Arnold, voy. Siempre ha tenido muy buena relación con toda la gente en esa industria. Y es muy querido. Él había estado con Sharon Stone en Total Recall, que en España se llama. desafío total. No tiene sentido, pero bueno, eso. Hay muchas traducciones que no tienen ningún tipo de sentido, tío. Es que Bueno, en eso es lo que Total pasa. Recall en Latinoamérica le pusieron El Vengador del Futuro. Perdón, no Pues eso, que Arnold, a pesar de sí, su imagen, siempre fue un tipo muy querido y afable, generoso. Siempre hacía estas cosas. Una cosa que pasaba en las películas de acción, les doy un ejemplo, en estas grandes producciones, el letrero, el afiche promocional, arriba va el nombre de la estrella, a menos que la estrella sea el director, como Spielberg, por ejemplo. Y ese lugar siempre estaba reservado a Arnold. Un año después de esta película que hablamos hoy, hicieron True Lies, Mentiras Verdaderas en Latinoamérica. mentiras arriesgadas aquí en España. Este, y, por ejemplo, en esa película estaba con Jamie Lee Curtis. Hasta el día de hoy Jamie Lee Curtis es muy amiga de Arnold, porque ella no era tan famosa en ese momento, era muy conocida. Y Arnold Schwarzenegger insistió para que en la parte de arriba del afiche esté el nombre de ella también. Ese es un ejemplo de cómo se comporta este señor. Es verdaderamente un caballero y un genio para mí. Claro, otro cameo muy guapo que tiene, tío, es justamente en la gala de premios que está al final de la. O sea, en la gala de estreno que está al final de la película, sale Robert Patrick, que interpretaba al Terminator de metal líquido en Terminator 2, y sale como andando para cámara. No, en la comisaría pasa eso también, ¿eh? ¿En la comisaría o en la gala de premios? Salen las dos partes, creo, ¿no? No, sale en la comisaría, sale y el niño Danny Madigan lo ve. Es como que está con Arnold y sale T-1000 de la comisaría. Claro, tío. Ya lo que pasa que es que son demasiados cameos, tío. Que hay Demasiada mucho. gente, muchísimo, muchísimo. Seguí con los cameos. Buah, es que es que Van sale todo Cristo Damme. aquí, tío. Aquí sale Van Damme, tío. Van Damme, sí, precisamente también en la gala de estreno, diciendo que era muy fan de Schwarzenegger, que no se había perdido ninguna película. Sale también James Belushi, Safe Belushi. que compartió cartel con James Belushi en la película Dan Coca los Rojo, tío. En inglés se llama Red no Red sé qué. Heat. Sí. Red Heat. Pues claro, como respuesta a la Buddy Movie que sacó Sylvester Stallone con Carl Russell, la de Tango y Cash, pues el gran Arnold protagonizó su Buddy Movie, en esta ocasión con Jay Belushi, y desde entonces pues entablaron una gran amistad, ¿no? Sí, Y sí, sí. respecto a lo que tú comentabas antes, tío, de Arnold como persona y demás, se cuenta, tío, que Arnold, cuando habló con la gente de casting, porque Arnold estuvo muy metido en la producción de esta película, de hecho fue productor de esta película y soltó muchísimo dinero, estuvo súper implicado. Decían que tenía que conocer previamente a rodar la película al niño que interpretaba, ¿no? Al niño que iba a protagonizar con él la película. Y digamos que él hacía como pequeñas convivencias, como barbacoa, como entornos para que él tuviera complicidad con el niño antes de rodar la película. Y yo creo que eso funciona porque se le ve mucha química, ¿no? Parecen como amigos y demás, y funcionan los dos en pantalla bastante bien. Sí, Arnold, aparte, esta película salió después de. Tenían Terminator 2, etcétera, Total Recall.
En un momento Arnold empezó a darle un giro a su carrera y quería dar una imagen más familiar. Y esta es como la última de sus películas familiares. Empezó con Twins, con gemelos, que en España se debe haber llamado mellizos. No, se llama Los gemelos golpean dos veces, con Danny DeVito. Película ¿Los loca, gemelos vamos. qué? ¿Cómo se llama? Los gemelos golpean dos veces. Perdón. No, genial. Gemelos, un detective en el kinder. Esa no sé en español, pero Esa poli de guardería se llamó en España. poli de guardería, bueno, está bastante, esa está bien, esa traducción. Entonces, esta es la última de esas películas familiares. Ahora, hay un tema acá que cuando estaban haciendo la película con John McTiernan, Arnold se dio cuenta de lo que iba a pasar, porque esta película no fue un gran éxito en su momento. Creo que hoy tiene un seguimiento de culto por los que éramos fans de Arnold, ¿no? Pero en su momento, encima le tocó competir contra el tanque de ese año que fue Jurassic Park. Y Arnold Schwarzenegger dice que le dijo a McTiernan, estaban tomando una copa en un hotel, y dijo, me parece que estamos haciendo ET y la gente no me va a comprar a mí como un héroe de acción de película familiar. Yo creo que ese fue el fallo de la película, que en realidad la película, si uno la piensa, es ET pero con Schwarzenegger. O sea, el ET de esta película es Schwarzenegger. Es un niño que adopta a Schwarzenegger. Y creo que ese fue el problema que tuvo en la taquilla esta película, que era Arnold en una película familiar, paródica, y creo que en su momento no fue comprendida. Yo hoy le entiendo más, me parece que está bien que lo que quiso hacer Arnold es reírse de sí mismo también. Lo cual, Claro, tío. La verdad que yo lo que asocio un poco, Emilio, del hecho del fracaso de esta película, yo la asocio un poco a lo principal es que sea un cacao de guión, que participe en muchas cosas, después el estudio de una vuelta de tuerca a todo, cambie otra vez de guionista, que tuvo 3 o 4 guionistas diferentes, en los cuales participó Shane Black, por ejemplo, se metió mano, incluso el guión se terminó dando a Carrie Fisher, tío, para que Carrie Fisher, la Script princesa Doctor. Leia, claro, haga de Doctor Script, ¿no? Del tema del guión. Y yo creo que el guión conglomeraba muchas visiones diferentes sobre cómo debería de ser la película y sobre la historia, y creo que al final fue como una mezcla de todas esas ideas, ¿no? Porque tiene partes de película de acción, tiene partes de metacine, tiene partes de comedia y no siempre cuajan las cosas igual. Yo eso no lo veo un error porque yo la veo una película que simplemente hay que entenderla. Es decir, yo veo una película que tienes que informar al espectador de qué estás viendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que en la época, y yo lo recuerdo muy bien de la época, yo esta película creo que fui a verla al cine y por parte de muchos trailers, por mucha prensa especializada, se vendía como la última película de acción de Schwarzenegger, por lo menos en España, ¿vale? La distribución de España. Y en muchos trailers americanos que sacaron, me he procurado en buscarla y yo creo que mi teoría es cierta, que yo creo que se vendió como algo al despiste y creo que el tráiler propició un poco que el espectador vaya buscando una película de acción y esto realmente no es una película de acción, No, no lo es una ¿sabes? comedia. Entonces, cuando tú vas buscando algo y no te dan lo que tú quieres, hay cabreo y hay desconocimiento, ¿sabes? Y un ejemplo de ello, que me vas a entender perfectamente, Emilio, es como cuando Tarantino estrena Deep Proof, ¿vale? Pues hay mucha Ah, gente y mucho crítico que no entiende la idea de cómo está pensada esa película, que es un tributo a las sesiones dobles, es un tributo a la serie B, y cuando ves la película dices, esto no es Tarantino, Tarantino que le pasa por la cabeza, que le pasa a este hombre en el cerebro. Pues esta película es una mierda. Y entonces ya llega un momento que dices tú, tío, es que ya no es que sea mejor o peor, ya es que yo creo que tú no entiendes el concepto de la película, ¿sabes? La idea de la película. Entonces yo creo que la confusión esa no le vino bien a la película, tío. Ni a los espectadores ni a la crítica tampoco. La crítica no fue muy justa en ese momento con la sí, es película, ¿no? cierto que cuando Schwarzenegger hizo Gemelos, o eh, no me acuerdo el título en español, pero bueno, todos Sí, me entienden. ¿No? sí, los gemelos Este, golpean dos veces. esa, esa fue un gran éxito. Pero claro, esa película se vendió desde el principio como una comedia y era
la novedad ahí era poner a Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito haciendo algo, era como, la novedad era Arnold Schwarzenegger fuera de lugar, fuera de registro. También es verdad que estaba Ivan Reitman en esa película, y es verdad que no pasó por tantos guionistas, pero era de entrada una película de comedia. Y en esta es verdad que se prestaba un poco a la confusión. Yo me acuerdo de esa época que uno la veía como, es una película de acción de Arnold. Y después la veías y decías, no, es una película de fantasía y comedia. Y ahí puede ser que haya fallado. También lo de los guionistas, te digo, porque el proceso fue que Zach Penn y Adam Leff eran estudiantes universitarios que eran fans de películas de acción, de estas que veíamos todos en los años 80. A ellos se les ocurrió hacer una parodia, pero lo que escribieron, el guión original que escribieron era mucho más brutal. O sea, era sangriento, había sangre. Y era más era como si fuera, comparación sería, no sé si se acuerdan de esa película que hizo Wes Craven, Scream. Claro. El meta lenguaje gráfico y jugando con esos clichés. Después le fueron bajando el tono a la película hasta que terminó siendo lo que vimos. De hecho, la película parodiaba muchas secuencias de Depredador, etcétera, que escribió el propio Shane Black, que después fue guionista de esta película. Entonces lo que hicieron fue ir bajándole el tono. Aparentemente la versión original era muy brutal y Arnold también insistió para que fuera más familiar, porque él quería transformarse en un héroe de acción de películas familiares. Es que si te fijas, tiene su lógica, tío, a nivel carrera, tío, Emilio, porque yo creo que sobre todo Arnold fue súper inteligente, porque fue el primero que lo hizo de este tipo de actor, de este perfil de actor, de actor de superactor, ¿no? De acción de los 80 y de los 90, que yo creo que el tío usó su lógica y dijo, hostia, este cuerpo que yo tengo no es para toda la vida. Claro. Cuando yo tenga 50 años, 60 años, a lo mejor no puedo pegar yo los saltos que pego ni involucrarme en este tipo de producción. Entonces voy a dispersar un poco los proyectos que hago y voy a redirigir un poco la carrera acorde también a la edad que voy cumpliendo o a las cosas a los guiones que también me van llegando un poco, ¿no? Y yo creo que es un tío, vamos, después, gracias a eso, Stallone también se apuntó al carro del tema de voy a intentar participar en comedia y a ver cómo sale el experimento, ¿no? Lo cual creo que creo que lo hemos hablado antes, que el humor en Arnold funciona mucho mejor que en Stallone. Sí. Y no toda persona, tío, con el nivel de fama, la fortuna que tenía y el nivel de estatus en Hollywood que tenía Arnold, no todo el mundo en este estatus, tío, se toma coña a sí mismo, ¿no? Porque él se mete consigo mismo, se mete con el tipo de películas en las que él precisamente ha actuado y ha formado parte, ¿no? De la imaginaría popular de estos productos de acción. Entonces, me parece muy gracioso, tío, me parece muy amable tomarte a coña a ti mismo y a las películas que tú has protagonizado, ¿no? Y por esa parte también pasa con John McTiernan, ¿no? John McTiernan se toma a coña Jungla de Cristal, aparte hace referencias también a Arma Letal, hace referencia a muchas películas, ¿no? A un gran guiño de películas que por un lado se la toman a coña, te está diciendo el propio director que en este cine hay mucha testosterona. Si lo agrandamos esa testosterona y lo amplificamos, el público va a saber ver la coña este diálogo que acabo de escribir, ¿sabes? Claro. O si a esas explosiones le hacemos mucha énfasis a esas explosiones, vamos a demostrar que lo importante de una película de acción es que haya, contra más explosiones haya, mejor. ¿Me Claro. entiendes? Entonces es como, para mí funciona como homenaje y a la vez un poco coña de todo este tipo de cine, ¿no? Porque es como, mira, vamos a poner la idea clara. Yo no hago una película de acción para cambiarte la vida, sino simplemente para entretenerte. ¿Sabes? Te digo. Totalmente. Sí, yo veo en esto que decías lo de. En realidad es un camino inverso que hacen Schwarzenegger y Stallone, porque Stallone nace en el cine dramático y va virando, y a él le gustaba el cine de acción, entonces se vuelve estrella de acción.
Después se mete en la comedia tratando de seguirlo a Schwarzenegger, porque eran como McDonald's y Burger King. No Sí, sé si totalmente. acabas publicidad, pero bueno, tampoco somos famosos, así que no importa. Así que, entonces, se empieza a meter en este cine de comedia tratando de seguir los pasos de Schwarzenegger, porque decía, si lo hace Schwarzenegger debe funcionar. Y así tuvo grandes fracasos como el de Paro, mi mamá dispara, Sí. que esa la hizo, le cuento la anécdota, que vos la conocés porque la hemos hablado. Esa película tan rara de Stallone la hizo porque, como Schwarzenegger se estaba metiendo en la comedia, él dijo, yo tengo que hacer lo mismo, porque si no, me va a ganar el mercado este. Y entonces Schwarzenegger le hizo llegar el rumor a Stallone de que él iba a hacer esa película. Y Schwarzenegger había leído el guión y dijo, esta película es una porquería. Dijo, no la voy a hacer. Y le hizo llegar el rumor a Stallone de que la iba a hacer y de que era la película que él quería hacer. Entonces Stallone, cuando escuchó esta mentira, firmó automáticamente para hacerla. Fue toda una trampa que le tendió Schwarzenegger. Esto lo han No, contado los no, dos por no separado. simplemente firmó, sino que dijo, yo te la hago más barata que Schwarzenegger. Y se bajó él el caché para protagonizar la película. Y ni siquiera la iba a hacer Y, Schwarzenegger. ¿sabes? Ni siquiera le iba a hacer Schwarzenegger. Son cosas de rivalidad de la época, cosa que hoy en día no pasa porque son íntimos amigos los dos. Claro, sí, sí. Los dos se reconciliaron y tal por una serie de malentendidos que hubo y en fin, que eso ya es historia, ¿no? Pero en la época sí que es cierto que había una gran rivalidad entre los dos y tal, ¿no? Una cosa igual que de esto, de lo que decía que fueron haciendo caminos opuestos, es que hoy han habido algunas películas que hizo Schwarzenegger de corte dramático. De hecho, hay una que es puramente un drama, que se llama Aftermath, donde Schwarzenegger, no sé si la viste. Si no la viste, la recomiendo, porque para todos los que han dicho durante años que Schwarzenegger no podía actuar, no, o sea, yo creo que nadie que llega a esos niveles no sabe lo que hace. O sea, porque no le van a confiar una producción de Claro, 80, 100 millones de dólares a un tipo que no sabe lo que hace. Eso es así, porque la gente no anda tirando dinero por ahí. Eso tal vez sucede en un mundo de maravillas en el que yo no vivo, ni vos, ni nadie. Pero Schwarzenegger ha hecho algunas películas dramáticas. Hace poco hizo una que se llama Aftermath, que es muy buena y la hizo por $1. Cobró $1 en esa película. La hizo porque él quería hacer esa película, nada más, una película de bajo presupuesto. O sea que lo interesante es eso, que hicieron caminos opuestos, porque Stallone ahora ya no hace películas dramáticas y Schwarzenegger está empezando a virar en esa dirección. yo te digo una cosa, yo creo que esta charla la podríamos plantear como debate de la carrera de Stallone versus la carrera de Ah, Arnold, tío. bueno. Sí, sí, Y sí. podríamos dejar estas charlas para eso. Dejemos. Lo que sí voy adelantando, Emilio, que para mí, por ejemplo, para mí no son carreras contrapuestas, al contrario, para mí son carreras muy iguales, ¿no? Porque aunque Stallone, por ejemplo, su gran inicio de carrera fue con Rocky, que Rocky es una película dramática, pero él no volvió a hacer drama hasta que hizo Copland, tío. Ya muchísimos, muchísimos años después. O sea, que realmente para mí han tenido carreras muy similares, es decir, o sea, uno hizo una buddy movie, automáticamente el otro hizo otra buddy movie, uno se metió en el género de cine familiar, el otro también hizo exactamente lo mismo. Bueno, Para es mí verdad, sí. han llevado carreras muy paralelas, ¿no? Pero cambiando un poco, o sea, volviendo un poco a Sí, esta sí. peli, lo que sí es cierto es que aquí, por ejemplo, no se trabajó con las primeras decisiones de casting, por ejemplo, porque se quería como villano que de esta cinta se quería a Alan Rickman, ¿vale? Que muchos lo conocerán porque participó precisamente siendo el villano de Jungla de Cristal, participó en lo que es el tema de la saga de Harry Potter, y por aquella se supone que Alan Rickman estaba interesado en formar parte del último gran héroe, pero digamos que la productora y él no llegaron a un buen acuerdo a nivel económico, ¿vale? A nivel económico no llegaron a un acuerdo. Y ficharon a Charles Dance como Benedict, ¿no? Para interpretar a uno de los villanos de la cinta. Y lo que pasó fue que Charles Dance, que
físicamente y la manera de actuar que tiene, siempre ha sido el villano y siempre tiene cara un poco como de capullo. En la vida real una persona que era fantástica, ¿no? Y que era muy buena gente con el resto del cast, los directores le encantaban trabajar con él. Y el tío, cuando se enteró de que habían desechado a Alan Rickman por el tema del dinero, iba al rodaje con una camiseta que ponía: yo soy mucho más barato que Alan Rickman, ¿sabes? Estoy aquí porque soy mucho más barato que Alan Rickman, ¿vale? Y el tío constantemente tenía coñas con los actores, con Arnold, que el tío creaba un clima de trabajo fantástico, ¿no? Y son estas pequeñas anécdotas que la verdad que los flipa con el tema del mundo de los rodajes, ¿no? Sí, que es importante, ¿no? Porque eso, yo he estado en rodajes y es muy importante eso. Esto lo digo por si alguien está estudiando cine y siempre un rodaje es como una fábrica, es básicamente eso. Entonces, lo mejor es llevarse bien con todos los que están ahí, los que están delante y detrás de las cámaras. Pero sobre todo los que quieren estar delante de las cámaras, siempre recomiendo que se lleven bien con todos, porque las películas al final, a menos que seas Arnold Schwarzenegger, los que deciden quién está en una película están detrás de la cámara. Entonces, si te llevas mal con los tramoyistas, con el director de fotografía, todo eso, el resultado es que no te llaman más. Y se terminó ahí. Claro. Siempre es, esto más allá de lo hagan por lo que lo hagan, siempre es importante llevarse bien con la gente y una película no difiere de ningún otro ambiente de trabajo, es lo mismo. Al No, final. aparte que es una convivencia y al final las cosas tirantes, los malos rollos, eso al final de alguna u otra manera queda reflejada, ¿no? Y queda reflejada en la química de los Y personajes, se ve, queda... se ve delante, lo que sale en cámara se ve todo, sí. Es que eso se traduce después delante de la cámara, ¿sabes? Incluso lo que Totalmente. pasa entre una confrontación entre un director con una productora, lo que pasa entre dos actores, eso al final se termina traduciendo en el resultado final, ¿no? En lo que le llega al público, ¿no? Totalmente, sí, sí. Sí, en esta película igual se nota que todos, eso es algo que se ve en cámara, todos se divierten mucho, Claro, porque lo tío. tenés, por ejemplo, Anthony Quinn está en esta película. Anthony Quinn es uno de los grandes actores De la de historia, la vamos, historia de la del historia, cine. sin lugar a dudas, vamos. Y Anthony Quinn, yo recuerdo, he visto entrevistas que él habla de esta película, a él le encantó estar en esta película, y a él le gustaba Schwarzenegger, él decía: me encanta, me divierte mucho Schwarzenegger, entonces quería estar en una película con él, y por eso está Anthony Quinn. Y vos cuando ves la película te das cuenta que se le están pasando en grande, todos, que se están divirtiendo. Sí, tío. Y está bien porque es una película divertida, y es para eso, es para entretenerse y pasarlo bien. Y Sí, totalmente. Y otra, Emilio, una cosa que me gustaría comentar, em, aquí en esta película, tío, del tema de los efectos visuales, ajá, se utilizan cosas ultra guapas del tema del cine de los 80 y de los 90 que hoy en día no se rueda. Es decir, cuando ahora muchas decisiones por una cuestión económica se opta por hacer un CGI, mm, en esta época John Martínez metía explosiones y metía explosiones de verdad, de sí, cosas reventando. Cuando tiraba un coche al vacío, tiraba un coche al vacío de verdad, ¿sabes? sí, sí. Y hay que comentar que en esta película Stallone apenas utilizó dobles, ¿eh? Es decir, Schwarzenegger, todas las escenas las rodó, uy, perdón, perdón, Stallone, Schwarzenegger, perdón, que todas las escenas las rodó Schwarzenegger con cables, tío, sí, con un sí, cable, con unos arnés de seguridad, pero que Arnold Schwarzenegger comenta que ha sido la película más física que jamás haya rodado, o sea, que el tío se tuvo que preparar bastante a conciencia y sin apenas usar doble, sino con todo efecto de cables muy artesanales. Y sí. la verdad que yo les recomiendo a los oyentes que están aquí en el programa que vean cómo se hizo de esta película que se encuentra en YouTube. Vos Un cómo sabés se hizo y ves muchos efectos visuales cómo se llevan a cabo. Vos sabés que el hecho de no usar dobles en esta película formó parte también de la, del enfrentamiento comercial entre Stallone y Schwarzenegger, porque esto salía, había promociones de esto, de que era Schwarzenegger 100%, porque Stallone había hecho una película, creo que un año antes, o no sé si el mismo año, Cliffhanger se llamaba, es una que Sí, hace de montañista, y aquí no en usó español dobles. se llamó Máximo Riesgo, que hacía de Claro, montañista, de alpinista y demás. allá se llamaba Riesgo Total. Y hacía de montañista. Entonces,
se ve que la promoción iba a eso, de que no, esperen, Arnold tampoco usa dobles, competían constantemente. Sí, totalmente, Una cosa totalmente. que iba a remarcar igual antes de lo que realmente fue exitoso, que vos debés saber de esta película, que hay una cosa acá, igual en esta película que yo rescato, que es el trabajo de fotografía. Tienen, por ejemplo, hay cosas que hoy en día en muchas de estas películas, por ejemplo, ¿viste los zoom, los traveling que hay en la película? Sí, sí. Tiene cierto temblor, y eso es a propósito para generar esa idea del vértigo. Esas cosas ya no se ven tanto en el cine de hoy, porque hoy de hecho, por ejemplo, se usan los Steadicams, los estabilizadores que hay, pero aparte, porque incluso en las cámaras, y esto a colación de lo que decías recién, incluso en las cámaras hoy en día las cámaras son computarizadas, porque hay tanto uso de CGI hoy, que de repente el actor te lo insertan en un escenario que es totalmente computarizado y la cámara no es una cámara real a veces. Esto lo ves cuando las cámaras tienen movimiento, que no son Sí, reales, porque no es una cámara, pues en realidad es todo una animación. Yo rescato de este tipo de cine que era cine, no digo que sea más de verdad que otra cosa ni nada, pero tenía eso de artesanal, de que es si que es algo volaba era artesanal, de tío, verdad, efectivamente. si la cámara se movía, vos veías bien la fotografía y todo lo que estabas viendo es algo que estaba sucediendo. Y todavía se hacía en los 90. Ahora ya es verdad que cuesta ver películas que no tengan todo un construido de CGI. La fotografía en esta película para mí está muy lograda porque cuando pasan, fíjate que esto se muestra, está el mundo real de Danny Madigan, está el mundo de la ficción de Jack Slater, Arnold Schwarzenegger. La fotografía cambia de un lugar a otro, porque cuando están en el mundo real, en Nueva York, es mucho más crudo todo, y hay un granulado y hay mucha suciedad en la imagen. Sí, sí. Y cuando van al mundo de la ficción, todo es más limpio, y de hecho las explosiones le hacen un tratamiento de color, que es lo que se hace con la fotografía, para que sean más, o sea, son explosiones reales, pero vos notás que tiene un color muy anaranjado. Y las explosiones en el mundo real no son así, son más crudas. Y eso es el trabajo de fotografía, para mí, muy bueno. Claro, yo no sé si te has fijado, pero lo que se utiliza en esto que estás hablando de la fotografía, que lo que diferencia el mundo real con lo que es el tema del mundo de la ficción de dentro de la película, ¿no? De Dani dentro de la película, participando es que la fotografía de dentro de la película está como mucho más saturada, a tope. Los Eso, azules son muy ahí está, azules, los rojos son muy rojos, los amarillos muy amarillos. claro. Una saturación de imagen que no veas y aparte, si te fijas, la cámara tiene una velocidad y una serie de zooms muy típicos en Eso los es el planos traveling. de, claro, de las películas de acción, ¿no? De esta época. Sí, Y claro, evidentemente en la época actual, tío, con muchísimo uso de cámara virtual, con croma, con traje de animación de movimiento, ¿no? Que un claro, hoy no lo personaje ves. está actuando y a lo mejor está dando vida a un monstruo, ¿no? O un megavillano que es de otro planeta, que es un marciano o lo que sea. Sí que es cierto que ahí el uso de cámaras virtuales no luce tanto. No, Claro, de la manera que está planteada esta película, tú tienes que montar grúas en lo alto de un edificio, como cuando es, por ejemplo, la escena, por ejemplo, de la muerte del mafioso, ¿vale, Emilio? Tú tienes que montar un pedazo de sistema de grúa claro, a un piso número 11 en un rascacielos y montar un set en un rascacielos y evidentemente eso es mucho más caro, tío, que cómo se solventa hoy en día una película, ¿no? totalmente, Que sí. tú haces un trozo de edificio real, pero el resto es un fondo verde de croma y el tío lleva un traje puesto de croma. Entonces, claro, cuando tú ves esta película, dices tú, hostia, que realmente qué despliegue de medios. Y no ha envejecido mal, ¿eh? Lo que son los No, no, recursos de explosiones, de lo que es la apropiación, no ha envejecido absolutamente nada mal, vamos. no, porque lo que es real se va a ver siempre real, ese es el punto. Por ejemplo, yo comentaba que uno de los también problemas que tuvo en taquilla es que compitió contra Jurassic Park el mismo año, y eso es una película, de hecho es un clásico, y cambió mucho la historia del cine. Ahí se usó CGI, pero fíjense, y hagamos una comparación. La primer Jurassic Park
Y yo veo la última y la primera se ve más realista que la última. Porque el CGI en la primer Jurassic Park no está todo el tiempo. Los dinosaurios no son siempre de CGI. Es más, de hecho, en la mayoría de las tomas son animatrónicos, Sí. títeres, electrónicos y en algunas tomas son tipos disfrazados con unos muy buenos disfraces. Porque usan el analógico, porque usan cosas que se puedan tocar. Y eso se siente. De hecho, cuando uno ve CGI, el movimiento no es el mismo que el de un ser vivo. Y si vos ves esas cosas, lo que es real siempre va a lucir real. Ese es el punto. Por eso esta película se conserva y muchas de esas de las películas de esa época se... Aparte, precisamente también te voy a poner un ejemplo, Emilio, que es que yo creo que el tiempo nos ha dado la razón a lo que estamos hablando de efectos visuales. Si tú te fijas, tío, Terminator 2, ¿no? Terminator 2 es una película redonda. Sí. Y Terminator 2 sigue utilizando este tipo de cine artesanal, ¿vale? Lo único que pasa es que con el tema del Terminator líquido, de metal líquido, ahí sí que se utiliza CGI de la época, ¿vale? Y eso tal vez es lo que cante más, ¿vale? Es verdad. Porque las maquetas de los Terminator tú lo ves, tío, y dices tú, Claro. esto es una pasada, ¿sabes? Sí, Esto sí. es una pasada. Sí, las partes que más, que donde se nota más, donde se ven los hilos del titiritero, es cuando ves el CGI, pero cuando ves lo que es real, eso va a ser siempre real. Pero es verdad que era mucho más caro ese método. Ahora, igualmente hoy en día las películas siguen siendo carísimas porque tienen que contratar a cientos de animadores para hacer estas cosas y hay gente que cobra bien. Y aparte por la promoción, el mercado global ha cambiado mucho todo eso. O sea, creo que a Schwarzenegger le pagaron 20 millones de dólares por hacer esta película, que en esa época era muchísimo igual, hoy también igual. Pero creo que Robert Downey Jr. por estas de los Vengadores se embolsó como 300 millones en total. O sea, tiene participación en taquilla, pero aparte son películas que ya tienen unos costos de publicidad enormes. La publicidad en esa época era un spot en televisión, había afiches en la calle. Pero hoy en día tenés que cubrir una publicidad masiva para muchísimos medios. Entonces los costos siguen aumentando, lo cual no está mal, porque eso significa que mucha más gente obtiene trabajo. Por lo Ya, tanto, desde este la humilde cuestión. lugar reivindico el cine industrial. Claro, yo lo que sí que interpreto un poco también, tío, es que hoy en día, versus el cine en el que estamos hablando, ¿no? Que es más artesanal, realmente se ahorran dinero y no se ahorran dinero. Es decir, Eh, cuestan cara las películas por lo que hemos comentado, ¿no? Por los sí, estudios de animación, por los estudios de CGI, como tú bien has dicho, pero también lo que se ahorra en coste es el coste de contratar a un director artístico en un emplazamiento, que se claro, construye un set entero grande. Es más, se ahorra más tiempo de rodaje, que es mucho dinero lo que estamos hablando, que realmente dinero como tal. claro, Porque la diferencia tampoco es palpable. Lo que pasa que sí, que una película que antiguamente te llevaba 6 7 meses de rodaje, o incluso más, hoy en día se solventa más rápido, tío. mm, Porque no te hace falta set. Y eso, por ejemplo, en detrimento de la parte artística del cine, va en contra totalmente del desarrollo artístico del cine. Es decir, el cine no simplemente es arte por parte del director, sino que ahí hay un director de producción, que es el que diseña todo el set, hay decoradores, incluso, mira, incluso si veis la portada de esta película del último gran héroe, esta portada se ha hecho a mano. Esto no es sí, un fotomontaje como los que hay hoy en día, ¿vale? O claro. sea, en ese punto de Es un vista también hemos trabajo. perdido arte, porque hoy en día te ponen una foto del protagonista con una foto del antagonista o del coprotagonista con Photoshop y listo. Y ustedes veis, por ejemplo, ilustraciones antiguas de pelis como Star Wars y eso forma parte también de la faceta artística de lo que es el medio, ¿no? Es interesante, esto se está yendo hacia un debate porque qué es el artista y qué es el arte. Es verdad que vos has perdido esto, pero por otro lado se puede decir que los animadores son artistas hoy. Yo no lo sé, Sí, sí, lo son. yo creo que sí, Emilio. Yo creo que son Sí, artistas, por es una, supuesto. no sé si llamarlo evolución, pero está cambiando el medio y bueno, se están usando herramientas tecnológicas que antes no habían, que facilitan algunas cosas. Para mí, a veces complican la experiencia cinematográfica, porque hoy en día es cierto que yo veo películas
Y a veces me cuesta, cuando veo estas películas muy industriales, me cuesta un poco inmiscuirme en ese mundo, porque todo lo que estoy viendo es básicamente una caricatura, un dibujo animado. Claro. ¿Dibujo animado se dice en España? ¿Dibujos Sí, sí, animados? dibujos animados. Básicamente en las películas que vemos hoy las que son industriales, son dibujos animados. Y eso, en otro ejemplo, se notó mucho eso cuando hicieron la cuarta película de Indiana Jones, que le metieron un montón de CGI y vos decías, se perdió, o sea, Indiana Jones no era eso. Más Yo es allá de que, yo es que te digo una cosa, tío. Yo creo que la decisión, por ejemplo, de lo que he comentado antes, de una portada, encargárselo a un ilustrador que te lo haga a mano, que esa portada refleje lo que es la propia película en sí, eso es una faceta artística que se ha perdido mm, en muchísimos campos, ¿no? Tanto en la música como en el cine, a la hora de comercializar claro, la imagen de producto que vas a vender. Con sí, el por tema de los supuesto. animadores, que es lo que estamos hablando ahora, del tema de las escenas de excavación versus las escenas de acción de hoy en día, los animadores, por supuesto que yo considero, bajo mi punto de vista, que es un debate muy rico, muy amplio, que por supuesto que son artistas. Lo único que pasa es que sí que es cierto que en el campo de la animación, Emilio, si tú te fijas, hay dos grandes empresas en la industria y que son carísimas contratar este tipo de servicios. Entonces, si tú te quieres ahorrar dinero por un presupuesto más limitado y tú contactas con el animador X de la empresa X, los resultados no son los mismos. Y te encuentras con que hay unas animaciones muy buenas en la industria y animaciones que son de juegos de PlayStation 2 Claro. en año 2021. Entonces, dices tú, hostia, tío, qué pena, ¿no? Qué pena porque realmente si tú te ves una película de Roger Corman de serie B, él está utilizando maquetas porque es lo que tenía a su alcance. Él se estaba adaptando para crear, se estaba adaptando con las herramientas que tenía y con los recursos que disponía. Y esas películas tienen muchísimo encanto, tío. Sí, es cierto, se perdió lo artesanal en este tipo de cine, porque hay otros que sí, cine más independiente, se tiene que recurrir a eso artesanal. Pero en este cine industrial se ha perdido muchísimo, creo yo, lo artesanal, y eso es lo que a mí muchas veces me desconecta de estas películas nuevas que tienen tanto éxito. Yo no digo que estén mal, pero me desconecta porque es como que a veces siento que estoy viendo un videojuego. Me pasa eso y, por ejemplo, cuando hicieron Los Vengadores, un día vi un video de estos making of y ni siquiera Iron Man Robert Downey Jr. no usa un traje. Dicen todo es animación. Todo. Cuando ves cómo lo hacen, decís, oh, es como, es como, te rompen la ilusión, porque no hay nada real, es Ya, todo un todo dibujo. es un truco de magia continuo, ¿no? Pues mira, Claro, volviendo un poco, Emilio, enlazando sí, esta que nos fuimos. conversación a la peli que estamos hablando, si te fijas, aquí ya en esta época, que recordemos los espectadores que estamos hablando ya del año 93, cuando se estrena esta película, se hace una crítica y una burla a la serialización. Es decir, a toda esta película de saga de Vengadores, pues 1000 películas de Vengadores, 1000 películas de John Wick, 1000 películas de Jungla de Cristal, 1000 películas de todo eso. Ya en una época de que antes de que implosionara de verdad esta serialización de estas películas, ya se quejaba de esto. Ya Sí, se sí, tomaba coña de esto. Porque cuando el chaval ve los trailers de Slater, ¿no? Que interpreta a Arnold, te das cuenta como que han sacado un montón de películas de Slater y que los mismos directores están aburridos ya del personaje de Slater, que ya no saben en qué situación claro, ¿qué hacer? meterlo, ¿En dónde ¿sabes? ponerlo? Entonces Aparte, la propia película se toma coña y critica esa sí, lo de serialización. las sagas eternas que no terminan nunca, que aparte que pensá que Schwarzenegger no era tanto de las secuelas, no había hecho tantas secuelas hasta que ahora ya hizo todas estas Terminator que ya no nos interesan más, al menos a mí ya es como que, me dejó de interesar, pero ya lo Ya. hablaremos en otro momento eso, pero había hecho la segunda de Conan, la segunda de no era un actor de esos que tienen sagas continuas que duran 30 años. Y ya en ese momento estaba la broma esa. El que sí estaba en eso de la saga que dura 30 años era Stallone, Era justamente. Stallone. Es que en esta época creo que ya había rodado las tres primeras de Rambo, ya estaban rodadas, tío.
en esta época que se estrenó Sí, esta sí, las película. 3 primeras estaban hechas Y y de de Rocky Rocky había 3 o 4 entregas ya en esa época, tío. no, creo que ya habían hecho la quinta o no me acuerdo, pero sí, ya tenían. Sí, Que sí, tenían un recorrido ya estas sagas y eso, ¿no? a Y Stallone la le gusta. película, eso, pues la película hace una sátira y a la vez un homenaje, es algo complicado de explicar, de eso, de el cine de testosterona, de las explosiones, de la exageración, de los diálogos absurdos sin ningún tipo de sentido, ¿no? Con frases hechas, con los clichés, con los tópicos del cine de acción. Sí, la broma de la frase final antes de matar al villano, están todas. Efectivamente, ¿no? De hecho, es lo que decía, es lo que hizo Scream, Wes Craven con Scream, que es burlarse del metalenguaje del género. Y una cosa que quiero resaltar, que no debemos olvidar, es que otra parte importantísima de esta película es la banda sonora, que eso es Increíble, tío. indiscutible al día de hoy. AC/DC, y yo creo, y lo voy a decir acá, sin sonrojarme lo voy a decir, AC/DC en su mejor época. Y lo voy a decir porque lo digo a cámara. Perdón, muchachos, yo sé que hay todo un debate de si Bon Scott o Brian Johnson. Lo voy a decir ahora, para mí, AC/DC es Brian Johnson, no es Bon Scott. Lo dije, perdón. Lo dije. Lo dije. Perdón, lo dije. Pero lo puedo explicar. Yo Lo puedo quiero, explicar. un Puedo segundo, explicar. Emilio, antes que lo explique, yo quiero decir a los espectadores que aquí cada uno nos hacemos responsables de nuestras opiniones. Totalmente, yo Mondo lo Retro digo. no se hace responsable de las opiniones vertidas por parte No, de su integrante Emilio Agazzi. hablo por mí, yo no hablo por Rubén ni por el canal, hablo por mí. Bon Scott, genial absolutamente. Yo no lo estoy negando, no estoy diciendo que fuera malo. Lo que pasa es que Bon Scott, lo que digo es que su voz no es muy buena, pero puede ser reproducida por 20.000 cantantes más. La voz de Brian Johnson no puede ser reproducida por nadie. ¿Alguna Eso es vez has muy probado? discutible, ¿eh, Emilio? Eso es Pero, muy perdón, discutible lo que acabas de comentar. Voy a sacar pará, la navaja ya, voy a sacar no me cuchillo. dejas terminar, no me dejas terminar, sos un loco de la guerra. Escucha, que se puso polémico. Porque el tema con Brian Johnson es que sí, hoy vos lo podés imitar, todo. Pero ese timbre de voz, la voz aguda y quebrada, y, y las palabras cortadas, él no estira como hacía Bon Scott. Es muy difícil cantar arriba de Brian Johnson. Y eso, la canción de esta película, Big Gun, yo te reto a que trates de cantar arriba de esa canción. Es muy difícil. Es muy difícil Escúchame, porque yo no estoy quitándole mérito a Johnson para no, nada, no, yo no dije que lo pero haga. es que Bon Scott, cuando escribe Highway to Hell y todos esos himnos de AC/DC que han hecho a AC/DC grande y el grupo que es, eso no lo hace cualquiera. Es Yo lo decir, banco como el creador de AC/DC. Yo creo que con Brian Johnson llegaron a un estatus que a mí me parece superior. No lo puedo evitar. Yo sé que es muy polémico esto. Me ha pasado. He tenido estas conversaciones en el pasado y no puedo evitar pensar que Brian bueno, Johnson te propongo me gusta más. un video debate de AC/DC, Emilio, el duelo, Bueno, el duelo. Brian Johnson ¿vale? versus. Y habría que sumar porque ahora también estuvo Axel Rose en AC/DC. Bueno, pero Axl Rose, tío, Axl Rose no Está muy cuenta, gordo y muy loco. no cuenta. No, no Está muy cuenta. loco. No, no Que, cuenta. Emilio, volviendo a la película, ¿qué son las cosas que más te han gustado de esta producción, tío? Y bueno, la banda sonora espectacular. Y yo, de hecho, vos sabés que esa canción Big Gun no la toca AC/DC. La hicieron solo para esta película. Y es una pena porque es una gran canción, me parece. Sí, La muy buena, banda tío. sonora me parece muy bien, la fotografía. Arnold me hace reír, me parece que es gracioso. Tal vez está un poco muy exagerado, pero igual entiendo lo que él quiere decir y de lo que se ríe. Eh, Incluso se ríe de sí mismo cuando están en la premiere, al final que aparece él contra Jack Slater y que aparece Arnold y está la esposa que le dice cuando te entrevisten, no hables de la cadena de restaurantes. O sea, lo trata como un tonto. Y Arnold dice, no, les quiero contar porque Planet Hollywood era una cadena de restaurantes que tenía Arnold. Y la esposa lo saca de ahí y le dice, me estás avergonzando de nuevo.
genial ese gag, Es excelente, fantástico, tío. Es fantástico, tío. fantástico, y eso habla muy bien del tipo. Se ríe de sí Pues, mismo. tío, tengo que comentarte que no sé si has visto, antes que comentaste la banda sonora, no sé si viste el videoclip de ACCS, Excelente. que aparece Stallone y sale Stallone vestido de Angus Young, tío, tocando la Sí, guitarra. Que se ve genial. ridículo, tío, se ve, es un momento esperpéntico, tío. Es que yo creo que lo bueno de esta película es eso, que no tiene problema en ser esperpéntica, la película. La película desde el vamos dice, esto es una fiesta, vamos a divertirnos. Es que de eso se Ahora, trata, tío, de eso se trata, ahora, de, sí, sí, si, no, no, sí, se trata de tomarse a coña todo esto y de tomarse a coña a sí misma, ¿no? Y te lo dejan desde el minuto uno, te lo dejan claro, ¿no? Con claro. frases muy tópicas, con cosas muy quemadas. Y realmente, si Stallone no hubiera estado exagerado, no hubiera sido bueno para esta Schwarzenegger. película ni para el papel, ¿sabes? Porque de eso Dijiste se trata, de Stallone, no. acentuar, Stallone, perdón, Schwarzenegger, que de eso se trata justamente, ¿no? De que Schwarzenegger exagere. Y es que la película no deja de ser una caricatura de los Looney Tunes, precisamente. Porque si os fijáis como espectadores, todas las herramientas del estudio, todo lo que se usa tiene la marca Acme, ¿no? De Warner, de los Looney Tunes, ¿no? La marca de los Looney Tunes. Y lo que te transmite el director es que quiere hacer una película de los Looney Tunes englobada dentro de una película de acción que se ríe de sí misma y después cómo salen esos personajes en la vida real. No deja de ser también, parece eso un poco con la idea de sacar a los Looney Tunes de Space Jam, ¿no? A la vida real para secuestrar a Michael Jordan para que juegue con ellos el partido de baloncesto. Es metacine también, ¿no? No deja de ser como hablar de esa inmersión de la realidad en la ficción o de esa ficción en la realidad, ¿sabes? Cosa que me parece muy guay, como elemento y como herramienta me parece súper chulo. Y de pequeño siempre me han encantado esas películas, ¿eh? Esas películas como Cool World, por ejemplo, de Brad Pitt, Mm, como Quieren engañar a Roger Rabbit, genial esa. que es fantástica, tío. De pequeño me encantaban y de mayor me sigue gustando muchísimo, ¿eh? La sigo disfrutando muchísimo. Roger Rabbit es una gran película. Ahora, te digo una cosa, con esto que decías de la caricatura, lo que me parece a mí, y ahí es donde falla para mí la película, es que me van a meter en el mundo, el universo dentro de una película de acción. Pero al mismo tiempo, es verdad que está todo lleno de caricaturas. Y por ejemplo, mi mayor crítica a esta película es: ¿por qué cojones hay un gato de dibujo animado ahí? Es como, o sea, Jack Slater vive en un mundo, o sea, lo que dicen es, en el mundo de esta película, Danny Madigan ve películas de Jack Slater y en esas películas de Jack Slater hay también dibujos animados. Y no lo entiendo. No entiendo, no, no, es como que. Y esto me pasó cuando la vi de niño, también era como que venía todo bien y digo, ¿por qué hay un gato ahí? No tiene sentido. Emilio, el por qué creo que lo del tema del gato o lo del tema de las personas, de los personajes de animación que se mete, creo que tiene más explicación de que la película te explica que Danny se está metiendo en ese universo de acción de Slater. Y lo que ve el espectador, lo que se le traduce al espectador, es que más que en el mundo de las Slater, se está metiendo en el mundo de ficción de Hollywood, ¿no? Y por eso meten esa realidad virtual de Humphrey Bogart, por eso meten al gato lo que es animado. No sé hasta qué punto funciona mejor o peor, pero lo que sí es cierto que la película te da muchas pinceladas, como por ejemplo todos los elementos de Acme que meten, ¿no? Haciéndote referencia al tema de los Looney Tunes, y esto pasa en muchísimas películas como Kurt Wall, como Quién engañó a Roger Rabbit. Y a lo mejor, tal vez, lo que dice un poco Emilio, ¿no? Que para que no se preste a confusión, pues a lo mejor hubiera sido una decisión diferente meterlo simplemente en ese universo de acción, antes que meterlo en un universo de la ficción de que lo que la gente cree que es Hollywood, ¿no? Porque Claro. realmente cuando tú eres pequeño, tú te crees que va a ver a Bugs Bunny, ¿no? En los estudios de la Warner, ¿no? Ah, Caminando, pará, pará. Le entendí. Claro, es que es eso. ¿sabes? Nunca la había entendido esta película. Es como, porque yo decía, no tiene sentido que haya dibujos animados. Pero claro, no está entrando al mundo
de esa película específica, sino que está entrando al mundo del Hollywood fantasía. Claro, lo que los niños creen que es Hollywood, ¿no? O sea, que te puedes encontrar a Lola Bunny o te puedes encontrar a Bugs Bunny en un camerino, ¿sabes? Te digo, Claro, descansando entre un rodaje y está otro. fumando cigarrillos, Bugs Y Bunny eso tomando. ahí saludando a Stallone o a Van Damme o saludando a, ¿sabes? Yo lo interpreto así, que es, es una cuestión de interpretación, ¿no? Ahora me siento un tonto porque es como que estuve toda mi vida sin entender esta película. Como, chicos, yo leí Aristóteles, Platón, estudié, hablo varios idiomas, pero esta película no la entendía. Y hoy, Rubén, gracias. Me hiciste entender Last Action Hero. No, es verdad. Bueno, igual lo discuto porque me parece que tendrían que haberse centrado en el mundo de película de acción y no poner todo lo demás. Y para mí esa es la mayor falla de esta película. Querer mezclar muchos elementos y, por ejemplo, cuando van al mundo real, si podía sacar a cualquier villano de cualquier película, ¿por qué saca al villano de otra película que ya había matado Schwarzenegger encima? No hubiera sacado a King Kong y ahí sí, te las ves negras, pero saca un villano que genérico, que está bueno, está bien, pero me parece que, bueno, le entendí, igual entendí la película ahora. Cuando la vuelva a ver en un par de años, Claro. la voy a ver con otros ojos, tal vez. Para mí es que tiene que ser un villano genérico, tío, para poner más de manifiesto lo que es el típico villano de las películas de acción, ¿no? Claro. Que quiere hacer el mal por hacer el mal. Y eso se traduce para nosotros en un mal guión, ¿sabes? Precisamente. Ah, para ahora que lo pienso, lo explican en la película, lo que vos dijiste. El viejo, que no me acuerdo el nombre del personaje, que es amigo de Danny, le dice que ese boleto mágico que le dio Houdini lo hace entrar al mundo de la fantasía, no le dice que va a entrar en el mundo de esa película. En Claro. realidad lo explica. Uy, no lo había entendido, soy un idiota. Soy un No, estúpido. tío, para nada. Para nada. Precisamente este tipo de ambigüedades es lo que supuso lo que comentábamos antes, tío. Lo que supuso que la gente no, los críticos sobre todo y mucha parte del público, a otra parte les encantó, ¿de acuerdo? A otra parte les encantó desde el principio, lo que no terminaban de congeniar con la película. Porque al final, Emilio, si te fijas, la crítica y mucha parte del público es muy cuadriculada, ¿no? O sea, si vengo a ver acción, quiero ver acción. Si vengo a ver comedia, quiero ver Claro, comedia. Si quiero ver esto, y por ejemplo, Shane Black es un director que te muestra que se puede mezclar la acción y la comedia, ¿no? Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, otra película que hace esto de otra manera, evidentemente, es Arma Letal, ¿no? No deja de ser una gran película de acción, pero tiene mucha parte de comedia, ¿no? Se sí, sí, cachondean con Murtaugh, con la hija de Murtaugh. Murtaugh es el cachondeo en la oficina. Tú como espectador te estás riendo, ¿sabes qué te quiero decir? totalmente. Y puede cuadrar, ¿no? Lo que te está enseñando John Martínez es que él se puede reír de sí mismo, Arnold se puede reír de sí mismo, y lo que te está diciendo es que yo he dirigido Depredador, yo he dirigido Jungla de Cristal. Bueno, evidentemente Jungla de Cristal es mucho mejor película que de Depredador de manera objetiva, ¿vale? Yo entiendo, lo que pasa que sí que es cierto que él juega con la carta de yo he hecho Depredador por un encargo. Yo he hecho mi Claro, trabajo lo mejor posible de acuerdo al público que consumía este tipo de productos, ¿sabes? Y para totalmente, sí. mí, lo bueno que tiene esta película es todo. Los efectos visuales son fantásticos. Me gustan los personajes, me gusta ese entorno de la vida real, que él pega tiros y los coches no explotan, sino simplemente le está pegando un tiro a un coche en mitad de una calle. Es verdad. Ese Y tipo de cosas de te voy a romper dar la cuarta pared, rompe mucho la cuarta pared. Hay muchas veces que los actores están mirando a cámara. Es fantástica, tío. O sea, yo le tengo, aparte del cariño que yo le tenga, que eso, yo le tengo mucho cariño a muchos cine de mierda, ¿vale? O sea, que hay que ser realista, ¿vale? A mí me gusta mucho el cine de mierda, que me gusta, pero que objetivamente digo que es una tremenda mierda, ¿vale? y también Pero no es está el caso de esta película, no es el caso de esta película. Está bien algo que dice la película cuando Benedict, el villano, pasa a nuestro plano de la existencia, que es en este mundo los malos pueden ganar. Y eso lamentablemente es cierto. Lamentablemente es cierto. Pero te digo un detalle cuando pasa al mundo real. Cuando me hice más grande, yo en una época
me gustaba disparar armas, pero no a personas, nunca jamás no, y todo legal, me gustaba practicar tiro. Por ver tantas películas de acción, pensaba que cuando vos disparás un arma, íbamos con amigos a un campo y practicábamos tiro, esas cosas. Y pensaba que cuando disparás un arma, tira un fogonazo. Las armas no tiran fogonazo. Vos escuchás el ruido, pero Claro. no sale un fogonazo del arma. O sea, si sale un fogonazo del arma, de hecho, eh, peligro, peligro, algo anda mal. Pero un detalle que en la película, cuando pasan al mundo real, las armas siguen tirando fogonazos. Las armas en el mundo real no hacen un fogonazo. No sé Claro, si a yo veces. creo que como conclusión un poco de la película, yo lo que saco es que es una película que yo creo que se adelantaba mucho a su época, tío, porque hay muchas películas de metacine que beben de esta película directamente. Y me parece también muy guay que tanto un director como todo el elenco se tomen a cachondeo todo, uno capta el buen rollo entre los actores, el buen rollo a todos los niveles. Y creo que es una película que en estos días que corren de la pandemia, ¿no? De gente que lo está pasando mejor y peor, desgraciadamente peor, pues yo creo que le pueden sacar unas grandes sonrisas, ¿no, tío? Sin una película que pretenda cambiarte la vida, sino simplemente que pase un rato a gusto con un producto de la época, ¿no? Totalmente. Rescato algo que después, muchos años después, Schwarzenegger y Stallone, juntos esta vez, hicieron la gran parodia del cine de acción con Expendables. Y en realidad, si vos ves Expendables, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que ya estaban en Last Action Hero. Por Claro. esto que decís que beben de acá. Sí, yo rescato esto. Es una película divertida, entretenida. Schwarzenegger se ríe de sí mismo y hace comedia con el cine sin tomarse en serio un género que siempre fue ficción y te dice estas cosas. Está bueno que te digan, che, en el mundo real los malos ganan, en el mundo real los malos tienen motivos y todas estas cosas. En definitiva, ese mensaje está bueno. Y hay algo del metamensaje casi filosófico, que es cuando el personaje de Schwarzenegger cobra conciencia de que es un ser real. Y eso es interesante si lo pensás. Es un personaje de ficción que se da cuenta que puede cambiar las cosas. Casi que en ese plano, ese mensaje de la película me gusta. Porque lo que te está diciendo es nada está predestinado, vos no sos como sos para siempre, podés cambiar. Y igualmente, sí rescato también un gran chiste de esta película, una gran broma, es que es una película familiar, pero Schwarzenegger mata a 37 personas en esta película. Y para mí esa es la gran broma oculta de la película. Es una comedia para toda la familia, pero se la pasa matando gente. Es que de hecho hay un chiste en el estreno de la película que dice, que le dicen, Arnold, ¿a usted qué le ha parecido esta película tal y cual escena? Bien, y estamos haciendo las cosas de otra manera porque en la anterior película batimos el récord que nos cargamos a 140 personas y en esta solamente a 64, ¿no? O Genial. sea, es genial, tío, es El genial. body count. O el chiste cuando entran en el videoclub y se encuentra en la portada de Terminator 2, en banner, en lo que es el propio videoclub, ¿no? Con la cara de Stallone. Sí, genial. Y le dice Dani, tío, pero si esta la protagonizabas tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? ¿Qué ha cambiado aquí? Y se pone, no, ¿qué dices, tío? La protagoniza él y es su mejor interpretación, ¿sabes? O sea, que Genial. se mete con Stallone, Se mete en con plan que la mejor interpretación es la que nunca ha protagonizado, ¿sabes? genial. Es Sí, genial, esas tío. partes de la película son absolutamente geniales y quién no ha imaginado también cuando era niño. Yo creo que no sé cuándo, creo que debía tener 11 años o 10 cuando salió esta película. ¿Quién no ha imaginado tener ese boleto mágico, no? Y pasar a ese mundo de fantasía. Pero lamentablemente vivimos en este mundo. ¿O no? Estamos Prefi- jugando con las reglas del mundo real, ¿no, Emilio? Tal vez sea mejor vivir en un mundo real y no en un mundo de fantasía como hace Dani. Lo que descubre Dani en el final de la película es que el mundo real tiene mucho más para ofrecer que ese mundo de fantasías. Y de hecho, el personaje de Schwarzenegger también, en realidad ese mensaje a mí me gusta de la película. Descubre a Mozart, por ejemplo, que el actor que hace de uno de los villanos, F. Murray Abraham, había estado en la película Amadeus Amadeus.
Y Danny Madigan le dice a Schwarzenegger, él mató a Mozart. Y después Schwarzenegger escucha a Mozart y dice, el tipo que mató Practice, el personaje. No, no, y Dani le dice, ojo, que este es el actor de. Él apareció en Amadeus, mató a Mozart, pero ese tío tiene 8 Oscars, ¿eh? Se lo dice, Claro, tío. Esa genial. película tuvo 8 Oscars. Y digo, tío, tú estás viendo como espectador eso y te hace muy partícipe de la película, ¿no? De esa ruptura con la cuarta pared. Sí, Tiene un totalmente. mensaje filosófico que quien lo quiera entender, pues que lo entienda. Y aparte que sí que es cierto que en esta película todos los personajes tienen un arco de desarrollo bastante Sí, guay. sí. Dani empieza con un planteamiento en la ficción, termina con un viaje que ya ha concluido en la vida real y él saca su propio aprendizaje de lo que es ese viaje, ¿no? Y Schwarzenegger es un personaje de ficción que, como dice Emilio, tiene la percepción de que no es real. Claro, va, pero en el final como que lo que te dice es que se vuelve real, porque cambia. Y eso creo que también nos habla del Claro, mensaje que trataron de dar, que es en el mundo real podemos cambiar y hacer las cosas diferentes. totalmente. Lo que sí que tiene la película esta es que parece más tonta de lo que es. No es Sí, yo tan creo que tonta como tonta parece. Es no. muy inteligente, tío. Yo la veo Yo muy creo que inteligente. sí, es una película inteligente. Schwarzenegger es un tipo inteligente. McTiernan también. Yo creo que es una película inteligente que es un poco alocada, rara y loca. eh, y que no tiene problemas en ser un poco tontorrona también, que no le molesta eso. Sí, vamos a escuchar un poco de rock pesado y matarnos a tiros totales, todo un juego esto. Y es Claro. como que lo que se ve, yo de alguna forma veo eso cuando veo esta película, es, se juntaron unos muchachos que ya son grandes a jugar como si fueran niños. Y el personaje más maduro de toda la película es el niño, en realidad. Todos los demás son adultos jugando como niños. Eso es interesante y también que al final lo que le dice el amigo, el señor este grande, a Dani, le dice la magia siempre estuvo en vos. O sea que Claro. las cosas uno las interpreta y uno les pone el significado. Tal vez toda esta película no diga nada de lo que nosotros estamos diciendo, pero la magia está en nosotros y nosotros la podemos simbolizar. Eso es parte de nuestra humanidad. Estas cosas se vuelven muy filosóficas a veces, no sé qué pasa. Sí, 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 sí. Fumamos Y la pipa también de que, más antes de hacer estos videos siempre. claro, y también hace referencia a que nunca matemos a nuestro niño interior, ¿no? Totalmente. Que de algún Ya lo modo decía Nietzsche. sigamos conservando esa ilusión, ¿no? Sobre todo para la sala del cine, porque hay también un guiño al séptimo sello de Ingmar Bergman, Totalmente. que es una parte muy guapa de la película. Es decir, que sigamos creyendo en el cine. Para mí la reflexión de esta película es un homenaje al cine desde muchas partes de la sátira, desde una crítica también a la industria por no innovar, por sacar sagas como churros, que es lo que te está criticando justamente la película, y a la vez una carta de amor al cine, ¿no? Una carta Sí. a que nunca dejemos de creer en eso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, destacar es Ian McKellen el que hace de la muerte en esta película. Sí, sí, yo la veo. O sea, sacándolo del gato ese que hoy lo entendí, siempre me pareció una película simpática, entretenida y que tiene un lindo mensaje al final. Por lo tanto, yo, igual, como decís vos, Rubén, la verdad que si uno quiere pasarla bien un rato, yo recomiendo esta película mucho más que todos estos productos tan industriales que salen hoy, que esta también es una película muy industrial, Por supuesto. pero que no se toma tan en serio, que no se toma las cosas tan gravemente, pero finalmente termina siendo esto, una pequeña carta de amor a nuestro niño interior. Yo te diría mi reflexión, eh, justamente es esa. Ya decía Nietzsche que debemos ver el mundo como lo ven los niños. Para un niño todo es maravilloso y todo está a punto de descubrirse y todo debe ser descubierto y todo es único. Yo creo que esta película un poco dice eso y rescato eso para mi vida diaria. No siempre lo hago porque a veces me olvido, pero creo que debemos aprender a ver el mundo, a jugar como si fuéramos niños dentro de este mundo real. Totalmente, Se tío. me voló el Totalmente, cerebro. totalmente. Bueno, amigos, yo voy despidiendo un poco el vídeo.
Recordaros que por favor os suscriban al canal, que activéis la campanita para ver los nuevos contenidos que vamos a ir publicando y que den like, den me gusta al vídeo, tío, si es gratuito, no cuesta dinero darle al botón, tío. Dennos un like que ayudaréis a la próxima creación de los contenidos, ¿no? Y apoyaréis bastante al canal. Y nada, despedirme, darle muchas gracias, darle las gracias a Emilio por colaborar con estos vídeos y muchísimas gracias a Javi, que también está ahí de support para Mundo Retro. El gran Javier Barrios. Bueno, pues un saludo a todos. Adiós. Chao.